Hay alguien mayor que el templo en este lugar. Creemos que su presencia aquí es una realidad. Confesamos lo que la palabra de Dios nos dice y creemos la palabra del Señor. Él está habitando las alabanzas de su pueblo. Y en este domingo especial, donde vamos a celebrar la cena del Señor, a través de participar de estos símbolos, el pan que representa el cuerpo del Salvador y el vino que representa su sangre. Antes quiero que reflexionemos en un pasaje de la Biblia y que sigamos con la reflexión de las palabras de la cruz. Así que voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 23. Voy a pedirte, Luisito, perdón que te diga así delante de todos. Toma un micrófono y puedes leer toda la escritura desde el versículo 32 hasta el versículo 43, con voz clara como la tuya. Y voy a pedir a toda la congregación que nos pongamos de pie en respeto a la palabra del Señor. Vamos a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 43. Va a leer Luis con su voz y nosotros vamos a seguir la lectura en silencio allí donde estamos. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y partieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvo, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le pertenecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Recuerdo hace unos años atrás, estaba aquí en la oficina adelante y vinieron unos vecinos de acá del barrio a pedir ayuda por su hija, Lorena, de 34 años. Ella había vuelto a la casa después de muchos años en los que se había ido y había perdido todos sus mejores años, la flor de su vida, dando vueltas por el mundo, probando por aquí y por allá, equivocándose. En una de esas, ella, al encontrarse conmigo, charlando, me contó qué llegaban a hacer, las cosas que hacían con sus barras de amigos y de amigas, hasta que en un momento donde estaban compartiendo droga en la habitación donde estaban, se lastimaron porque ya no encontraban satisfacción en lo que estaban haciendo. Cada vez necesitaban más adrenalina que pudiera darles a ellos tranquilidad y placer. Y algunos de ellos estaban infectados con el virus del HIV. Así que en esa noche, mejor dicho, en esa trasnoche, ella se contagió del virus del SIDA. Así que sus padres vinieron a pedir ayuda. Yo recuerdo que fui varias veces. Se había quebrado, ya no tenía
fuerza en sus huesos, estaba enyesada, estaba aquí en la calle Gorriti, acá nomás cerca, y la pude seguir durante algunas semanas. Ella había vuelto a casa después de haber desperdiciado toda su vida prácticamente lejos de casa, y venía cuando sabía que no le quedaban más recursos para ir a casa, porque sabía que siempre en la casa del papá y de la mamá siempre hay un rebusque. Hasta que finalmente entró en la etapa final el virus y la vi en el Hospital Rawson. Cuando la vi en el Hospital Rawson era una cosa increíble. Ella tenía ojos verdes preciosos. Era verde como esmeralda, me acuerdo. Brillosos sus ojos, perdidos, hermosos. Una dentadura perfecta. Pero ella era prácticamente una bolsa de huesos tirada allí, infectada con el virus en el Hospital Rawson. Cuando llegué, me llamaron los padres para que fuera a orar y salen los médicos y me dicen, bueno, lo vamos a dejar a usted pasar, pero ella no le va a responder. No le va a responder porque ya estamos esperando que se muera. Así que bueno, dije yo, tantas veces hemos ido a distintos lugares y cuando yo entré a ese lugar, me acuerdo como si fuera hoy, estaba con esos ojos verdes así abiertos. Y la enfermera me dice, mire, no sé lo que ha pasado, pero está despierta ahora, así que háblele porque está despierta, no sabemos cómo. Así que nos encontramos con Lorena, nos pusimos a charlar. Me ha tocado enfrentar muchas situaciones como estas, pero esta fue impresionante. Ella estaba como estás vos ahora atendiéndome, estaba con los ojos abiertos y me estaba prestando atención. Y yo le dije, ¿sabes que te queda poco tiempo? Y me dijo que sí. Ya sé que me queda poco tiempo. Le conté que me habían dicho los médicos que ya estaba por partir y que se había despertado para hablar conmigo. En una de esas preguntas, poquitas, ella apenas podía balbucear algunas preguntas porque ya no tenía fuerza, estaba muy débil. Le digo, ¿vos qué querés? Y ella me respondió, quisiera volver el tiempo atrás. Ante esa respuesta de Lorena, quisiera volver el tiempo atrás. Yo le dije, no podemos volver el tiempo atrás. Pero sí tenés toda una eternidad adelante tuyo y podés hoy tomar la decisión más grande de tu vida. La que nunca tomaste antes porque te equivocaste y fuiste buscando paz, fuiste buscando satisfacción en muchos lados, en muchos lugares. Y ella tomó esa decisión. Entendió que había sido por su error y su pecado, su vida un desperdicio y estaba sufriendo las consecuencias reales del efecto expansivo del pecado en ella. Así que fue impresionante cómo ella le pidió a Jesús que la salvara. Y siempre lo que le digo a las personas cuando aceptan a Jesucristo, cuando ellos tienen vida nueva, a las mujeres y a los varones, niños, ancianos, jóvenes, le digo, si vos sos un hijo del Rey de Reyes, sos un príncipe. Y si vos sos una hija del Rey de Reyes, sos una princesa. Así que ya no tenés que vivir más como un mendigo. Tenés que vivir a la altura de lo que Dios te ha hecho. Una princesa, un príncipe. Así que ella, cuando terminó de orar, se largó a llorar y con lo poquito que le quedaba de ser, de cuerpo, yo la abracé y le dije, espero verte más allá. Y ella me mira con los ojos verdes y me dijo, así será. Yo salgo de la habitación y cuando salgo de la habitación me pongo a hablar. Y antes de salir por los pasillos del hospital me llaman que Lorena había muerto. Una situación extrema. Yo creo que la voy a encontrar.
Sé que la voy a encontrar. Nosotros acabamos de leer aquí a una persona que se equivocó mucho en la vida y que tuvo un momento, solamente un instante, para encontrarse con el Salvador. Ahora, es ridículo cómo muchas personas piensan acerca de Jesús. Como dijo un hermano, es ridículo como manejar sin cinturón de seguridad, a toda velocidad, con un auto sin frenos, en contramano en la avenida Colón, y pensando que en el momento antes del impacto vos te vas a poder poner el cinturón de seguridad y te vas a salvar. Muchas personas viven su vida así, pensando de que van a tener un momento para ahora disfrutar y postergar una vez más su decisión. Esa es la argumentación básica del adicto. Y no estoy hablando solamente del adicto a las drogas, de cualquier tipo de adicción. Hoy puedo manejar mi vida, solamente le pido una vuelta más que yo voy a manejarla y total mañana yo voy a cambiar. Así que lo que vemos aquí en esta escena de la cruz es el momento final de dos hombres malhechores y un santo en el medio, Jesucristo de Nazaret. ¿Qué veo aquí? En el texto bíblico, en primer lugar, veo una confusión alrededor de la cruz. Si te pones a ver, allí dice que llevaban con Jesús a dos personas que eran malhechores, eran llevados para ser muertos. Y había una confusión en la cruz, porque estaban tratando a Jesús como un malhechor. Cuando la palabra utiliza allí una expresión para referirse a los dos ladrones de la cruz, le ponen el mismo calificativo que a Barrabás. Una persona que procede mal con su conducta, que hace mal las cosas, pero además de hacer mal las cosas, no es solamente un robón, un delincuente ocasional, sino que es un sedicioso activo. Hay confusión alrededor de la cruz. Jesús era un rey para ellos y para todos los que estaban en esa escena dramática, un rey digno de la risa. Ellos se burlaban continuamente de Jesús. Y en 3 oportunidades nosotros acabamos de leer, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Jesús tenía el poder de salvarse a sí mismo. Sin embargo, había algo muy superior que lo sostenía allí en la cruz. Jesús estaba en la cruz del Calvario porque no solamente Él tenía el poder para bajarse, sino porque sobre todas las cosas Él tenía un propósito redentor, un propósito salvador. Y estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ese momento, ese instante donde el Hijo de Dios era levantado entre dos malhechores, ocupando lugar, sustituyéndonos a nosotros por nuestras iniquidades y transgresiones, el justo por los injustos, con el objetivo de llevarnos a Dios. Y ahora el Padre recibe la oración del Hijo. La primera palabra de la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros gestionamos el dolor, aprendemos este primer principio. En el dolor podemos nosotros perdonar. Jesucristo eleva su oración a Dios y no le pide a Dios como juez que podría ejecutar su sentencia, sino que le pide a Dios como Padre. Pero llegamos aquí a un paso más y estamos posicionados en la segunda palabra de la cruz. Hay toda clase de ironías. Jesucristo allí está siendo ridiculizado como alguien que es impotente, Jesucristo el impotente, Jesucristo el inútil, Jesucristo tratado como un rey, pero solamente de manera sarcástica, de manera burlona, de manera cruel. Y sin embargo, Él es el verdadero rey del universo. Jesucristo es acusado por los blasfemos. Los blasfemos acusan al que está siendo blasfemado de blasfemia. Es también irónico que el inocente de los justos sea ejecutado con los culpables. Hay confusión alrededor de la cruz. Él está siendo maldecido por las personas. Sin embargo, Él está haciéndose maldición, ocupando nuestro lugar en la cruz y recibiendo del Padre la justa sentencia por el pecado. Él no está dispuesto a salvarse a sí mismo. Y la gran ironía del texto es ¿por qué?
¿Por qué 3 veces el texto dice, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros? ¿Y por qué Él no se salva? Un pecador muerto está colgado a su lado y de manera milagrosa, poderosa, instantánea, lo transforma. Hay 2 reos que justamente están ocupando ese lugar y el más santo de los cielos está en el medio. Ahora, hay una ironía más, entre muchas. Dice un hermano muy querido, los judíos estaban tratando a Jesús para matarle. Había que matar a Jesús, sacarlo del medio. Los judíos lo querían muerto para que ellos pudieran continuar con la celebración de una fiesta. Y la fiesta que se estaba celebrando en ese momento mismo era la fiesta de la Pascua. Lo que estaban haciendo era querer seguir con un ritual muerto de sacrificar corderitos que no quitaban el pecado, pero a la vez la gran ironía, acaso del texto bíblico, es que ellos estaban matando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua apuntaba a algo histórico donde Faraón fue sometido al poder de Dios y ellos estaban tomados de esa historia, pero no podían ver que Jesús era el Cordero de Dios. Ellos vieron la Pascua conforme Dios los rescató de Faraón, pero eso no era realmente la Pascua. La Pascua lo que estaba significando es que la ira de Dios estaba pasando por encima de todo aquel que reconocía el efecto de la sangre aplicada del Cordero que había sido sacrificado en su lugar. Cuando Dios miraba la sangre aplicada del Cordero, pasaba por alto y de hecho eso significa la Pascua. Hay una gran confusión alrededor de la cruz. La noche de Pascua entonces verdaderamente no fue una liberación del poder de Faraón, sino esencialmente era una liberación de la ira de Dios. Había confusión. Los soldados le escarnecían, verso 35. El pueblo estaba mirando, los gobernantes se burlaban, los religiosos se frotaban las manos diciendo, ya lo tenemos, ya está a punto de ser sacrificado y sacado de la escena este que tanto nos molesta. Los líderes no tenían claridad, la gente no tenía claridad, los romanos no tenían claridad, los soldados no tenían claridad, los principales sacerdotes no tenían claridad. Todo el entendimiento estaba torcido, estaba desviado, estaba pervertido por lo que estaba realmente pasando con Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en medio de todo esto hay una persona que en un momento, por el poder del Espíritu Santo, en medio de esas tenebrosas razones caídas y pecadoras, recibe la luz de Dios. Y entonces, en medio de esa confusión en torno a la cruz, vemos la confesión, la conversión de este reo por la cruz. Mira lo que dice el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, por un instante nada más, acompáñame a leer Mateo en el capítulo 27. Versículo 44. Es el texto paralelo. Fíjate que ahí dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, desde el momento en que empezó el suplicio concreto de la cruz, donde los clavos herrumbrados de los romanos estaban traspasando los brazos y los pies del Salvador, a las 9 de la mañana, todos estaban complotados en esa escena burlesca. Había un rey que estaba siendo ninguneado. Todo estaba confuso, pero en medio de esa escena, de 2 malhechores que también se estaban prendiendo porque estaban en medio de su dolor, expresando la miseria que había dentro de su corazón, con gritos, con blasfemias, con insultos, con todo lo peor y lo podrido de dentro de su corazón, para despotricar contra la sociedad, contra el poder político que los estaba condenando aún con justicia. Los 2 comenzaron
Pero el texto bíblico nos dice en Lucas un detalle, que hubo un momento entre las 9 de la mañana y las 12 de ese mediodía en que uno de esos dos ladrones se convirtió al Señor. Y se convierte al Señor de una manera maravillosa. Ambos ladrones estaban haciendo lo mismo, hicieron lo mismo, estaban unidos con un propósito. Eran las 9 de la mañana y empezaron, pero algo pasó. Uno de ellos de pronto guarda silencio. Uno sigue diciéndole a Jesús blasfemias. Si vos salvaste a otros, sálvate a ti mismo ahora y sálvame a mí también de esta condenación. Pero algo pasó con el otro ladrón. Y esto, como dice MacArthur, enfrenta una transformación masiva dentro de su propio corazón. Hay alguien que es transformado de manera total. Y en medio de la incapacidad y el shock corporal al que el cuerpo responde, estando sometido a grandes presiones de dolor circunstancial, hay un momento en que la mente tiene luz de Dios y hay conversión. ¿Cómo lo vemos nosotros a esto? Dice el texto allí que él, de estar con el amigo, insultando a Jesús y a toda la gente, de repente, ¿qué hizo? Se dio vuelta, miró al amigo y lo empezó a reprender. Mirá lo que dice allí el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Aquí quiero mencionar nada más 4 elementos que hacen a la conversión de una persona. En primer lugar, la persona cuando se convierte realmente a Dios y tiene salvación, tiene conciencia de Dios. Dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Lo primero que una persona tiene cuando se convierte es temor de Dios. Conciencia de Dios. Temor de Dios. Entra en la dimensión espiritual de que el Cordero de Dios está siendo muerto por su culpa. Que Él es el santo que está a punto de derramar toda su ira por el pecado y entra en conciencia y teme a Dios. Cuando Pablo escribe en Romanos capítulo 3 acerca de la conducta de la humanidad sin Dios, en el capítulo 3 y el versículo 18, luego de describir magistralmente la anatomía del pecado, cómo sus ojos están contaminados, su lengua está contaminada, sus manos están contaminadas, sus pies corren hacia el mal. Y dice el texto en el versículo 18 de Romanos 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si vos tenés temor de Dios, eso es bueno. Número 2, ya no es tanto la conciencia de la presencia de un Dios santo, sino es la conciencia de sí mismo. Mira lo que sigue diciendo. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La primera palabra del versículo 41 habla de esto. Conciencia de sí mismo, de la culpa, del castigo y la condenación. Verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. No solamente aquí hablamos de los hechos, sino que también está implícito la idea del pecado del pensamiento, que es tal vez el arma más sutil de Satanás. El pensamiento donde él ataca, donde podemos nosotros consumar todo lo que deseáramos hacer en el pensamiento. Es tan pecado el pecado del pensamiento como el pecado del acto, del hecho. Aquí están todos estos involucrados y este reo enfrenta esta transformación
masiva, teniendo conciencia, temor de Dios, que es algo que hoy está escaseando en el mundo. No hay temor de Dios delante de la gente. No hay límites, no hay conciencia, y menos de uno mismo. Hacé lo que vos quieras. Total, mientras te guste, mientras te sientas bien, sos el árbitro de tus propias decisiones. Pero acá, para una conversión, se destaca la conciencia propia de la culpa, la conciencia de la condenación. Él dice, nosotros a la verdad estamos padeciendo justamente. Yo me imagino que el otro le habrá preguntado, ¿qué te pasó a vos desde que te clavaron en la cruz? Empezaste a insultarlo a este conmigo y ahora te volvés. Me estás diciendo a mí las cosas que estabas diciendo conmigo hace un par de horas atrás. ¿Qué te pasó desde que te clavaron en la cruz? Este hombre estaba teniendo conciencia de su propia pecaminosidad. Se vuelve muy consciente de Dios y reconoce abiertamente su propio pecado. Él reconoce su pecado, pero luego va a ir un poco más allá. ¿Por qué se reconoce pecador? Él conocía la ley de Dios. Era un judío que había sido criado, instruido en la ley de Dios, pero su conducta lo había llevado fuera de él, cada vez más lejos y más lejos, criado para conocer su ley, entender a Dios, la santidad de Dios, la ley de Dios, la obediencia a Dios. Sin embargo, él era un violador de la ley de Dios. Él se dio cuenta en ese momento donde estaba siendo crucificado que estaba violando activamente la ley de Dios. Era un violador abierto de la ley de Dios, un violador conocido por el pueblo de la ley de Dios, era un violador probado por sus pecados de la ley de Dios, era un violador juzgado por la ley de Dios y estaba muriendo una muerte que era justa, y él se da cuenta de que eso es verdad. Nosotros por nuestros propios pecados estamos aquí. Sin duda, Él sabe que si esto es lo que los hombres hacen con los que transgreden las leyes de la tierra, ¿cuánto más hará Dios, el Rey del universo? No sé si alguna vez te has puesto a pensar en esto. Si hay verdadero temor de Dios dentro tuyo. De ahí arranca la conversión del pecador. Conciencia de sí mismo, pero la creencia en Cristo Jesús. Tercer elemento. Él se arrepiente estando en la cruz, suspendido minutos antes de morir. Él se arrepiente allí. Pero el arrepentimiento no te lleva a nada. Vuelvo a repetir, el arrepentimiento no te lleva a nada. Porque si no es completo, termina siendo solamente un remordimiento del alma. El arrepentimiento que no te conduce a Cristo no te lleva a nada. Él se arrepiente, pero mira cómo termina el versículo 41. Recibimos nosotros lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Él mira a Cristo y hay una conversión real en él. Mira a Cristo y su santidad, él ningún mal hizo. Mira a Cristo, el puro de los cielos, él no hizo ningún mal. Y entiende que este es el Dios de los cielos, el Mesías ungido. Cuando ves allí cómo el texto hace tensión entre el sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, las acusaciones son dos. En primer lugar, si eres el Cristo, el escogido de Dios, sálvate. Y otras acusaciones decían, si tú eres el Rey, sálvate y sálvanos. Había tensión entre el reinado y el mesianazgo de Jesús. Ambos conceptos llevan a este hombre a darse cuenta
por el milagro poderoso, regenerador del Espíritu Santo, que el que estaba allí era el más puro de los cielos, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, impecable, en el cual no se halló engaño en su boca. Cristo estaba levantado entre el cielo y la tierra, ocupando el lugar de manera que no puede entenderse por un hombre pecador. Y Él se ve a sí mismo y mira a Jesús. Y cree en Él. Él entiende que si la justicia está operando en su vida, entonces Él va a recibir exactamente lo que está recibiendo, pero mira a Jesús. No hay salvación sin mirar a Jesús, sin reflexionar quién es Él, sin arrepentimiento. Y sin mirar a Él no hay conversión. Entonces hablamos de arrepentimiento bajo el temor de la santidad de Dios y de su ira. Y hablamos de la conversión al creer en Él. Él pasa de una evaluación de sí mismo a una evaluación ¿de quién? De Jesús. Yo estoy siendo bien condenado. Yo merezco la condenación por mis pecados, pero ningún mal hizo. Él no ha hecho nada mal. Así que Él, cuando se ve a sí mismo condenado y perdido y mira a Jesús, el último elemento que veo en el texto que habla de su conversión tiene que ver con su confesión. Él confiesa a Jesucristo como el Salvador. Él confiesa a Jesús como el Mesías. Él confiesa a Jesús como el Rey. Eso es lo que dice el verso 42. Entonces dijo a ¿quién? Jesús. Jesús significa Salvador. Él confesó a Jesucristo como Salvador luego de todo ese proceso. Pero dice también allí, acuérdate de mí cuando vengas, ¿en dónde? En tu reino. Y Él confiesa de esta manera que Jesús es el Mesías justo, prometido, y clama a Jesús por salvación. Él clama a Jesús por perdón. Y Él le dice, Señor, yo reconozco que hay una ironía total aquí, hay una contradicción alrededor de la cruz, pero aquí yo entrego mi corazón. Y en el último momento de su vida, con el último hálito, con la debilidad en el plano extremo de su existencia, al punto de cortarse, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le pide perdón a Dios. Y le dice, cuando vos vengas a reinar, vení, pero acordate de mí. Y aquí encuentro dos elementos más que los voy a mencionar para terminar, que tienen que ver con Jesucristo propiamente, porque de Él estamos hablando. Él es el centro del universo de nuestra reflexión. Jesús tiene el poder para salvar. ¿Acaso la gran ironía del texto es que todo el mundo está diciendo sálvate a vos mismo? Y el gran mensaje de la cruz es yo no me salvo a mí mismo porque estoy salvándote a vos. Estoy ocupando tu lugar. De manera que todo aquel que está en Cristo no tiene condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y entonces aquí vemos la compasión del Rey. Acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y acá está la segunda palabra de la cruz. Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Me encanta este texto en el idioma griego. Al leerlo, la expresión de Jesús, la primera expresión de Jesús
en el versículo 43, desierto, Él utiliza una palabra que nosotros prácticamente todos los días escuchamos o decimos. Esa palabra es la palabra amén. Jesús responde al pedido de este reo arrepentido con la palabra amén. Es cierto lo que te estoy por decir. Vos no lo podés creer. Has vivido una vida lejos de mí. Y aunque vos no lo puedas creer, aunque no tengas tiempo para rectificar tu criminalidad, aunque no tengas tiempo para demostrarle a la sociedad de que yo te cambié, vos confía en mí. Yo tengo compasión de vos. Y esta es la gracia de Dios. Él no le dice, me gusta tu actitud de pedirme perdón, pero lástima que ya llegaste tarde. Papi, probá en el limbo, probá por allí en otro lado, a ver si te va bien. Jesús le otorga certeza de su salvación y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es bondad de Dios. Esa es gracia de Dios. Un consuelo tremendo a un hombre que está a punto de morir eternamente. En el último instante, en el último hilo de su existencia, en su última respiración, Jesucristo le da a él esperanza y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! Que la única manera que Él puede salvarnos a nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados es no salvándose a sí mismo. ¡Qué maravilla es esta! Que Él promete en su compasión el paraíso, por compasión. Nada más que por compasión. Y eso es la gracia de Dios. Esta palabra paraíso es una palabra persa. Era un lugar de honor donde el rey le daba lugar con murallas altas y protegidas a aquellos que quería destacar. Es una palabra de compasión de parte del rey. Yo soy el rey y yo te voy a dar un lugar donde nadie te va a poder dañar, donde nadie te va a poder acusar, donde ya la historia que pasó en tu vida va a quedar atrás y las glorias que van a venir serán incomparables. Yo te voy a transformar, aunque sea el último instante de tu vida, yo te voy a transformar. Y esa es la gracia de Dios. Pero no solamente veo aquí la compasión del rey, sino aquí veo la comunión que Él quiere tener con nosotros. Que hemos pasado por este proceso de admitir la conciencia de la existencia de Dios, de admitir que somos pecadores, de convertir nuestros caminos malos para empezar a caminar atrás de Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz y resucitó. Él no solamente nos da un lugar en el cielo, Él es el centro del universo. Pero no solamente el cielo está para ir a verlo a Él. Él dice con compasión tremenda, quiero tener comunión con vos. No solamente yo te voy a dar un lugar en el paraíso allá lejos, en un rincón donde nadie te pueda molestar. Fíjate vos lo que le dice. De cierto te digo, amén, dice Jesús. Amén. Cree esto. Amén. Yo te digo que hoy estarás ¿con quién? Conmigo en el paraíso. De manera que esta expresión la quiero resumir en 2 puntos. En primer lugar, nunca es tarde para aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Pero nunca es demasiado temprano como para que lo rechaces. Tené cuidado. Nunca será tarde para el último momento, pero nunca es temprano para decir mañana lo hago. Es hoy. Hoy. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la redención. Hoy es el día en que Jesucristo de Nazaret, que murió y resucitó, quiere transformar tu corazón. Hoy Él desata esa palabra de bendición y de salvación para tu vida. No esperes que sea demasiado tarde. Deja de conducir ese auto sin frenos, pensando en que en el último momento te vas a poder abrochar ese cinturón. No pienses más así. Entrégate a Jesús. Y en segundo lugar,
esta expresión de cierto te digo, amén. Hoy estarás conmigo. Es la palabra del reencuentro. Y sabes, me impacta esto. Que Jesús vino para estar con nosotros. Que Jesús preparó el cielo, el paraíso, lo restaurado por toda la eternidad para estar conmigo. ¿No te conmueve eso, hermano? ¿Hay temor de Dios realmente en tu vida? ¿O Jesús es un anexo nada más? Hoy es el centro del universo. Y Jesús, en esta mañana, nos dice a nosotros, acuérdate de mí. Este perdido clamó en la cruz, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor con amor ahora nos dice a nosotros, acuérdate de mí. ¿Qué hay en tu mente ahora? ¿No hay una sensación de pequeñez? ¿No hay una sensación de decir, Señor, yo tendría que haber estado ahí? Ocupaste mi lugar en la cruz. Y ahora me pedís con tanta delicadeza que me acuerde de vos. ¿Qué impacto? Al participar de estos símbolos, recordamos a Jesucristo de Nazaret, porque Él se acordó de nosotros primero. Él se acuerda que nosotros somos polvo. ¿Te acordarás tú de Él? Jesús le respondió a este criminal con mucho más de lo que él esperaba. Este ladrón de la cruz tenía un tiempo distante en la mente, pero Jesús le dijo, hoy quiero salvarte, dice Jesucristo, hoy quiere romper la cadena de la incredulidad aquí, la cadena de la condenación que hay en tu vida, hoy quiere Jesucristo tener comunión con la iglesia Renuevo a través de este pan y de este vino. El ladrón de la cruz solamente pidió ser recordado, pero Jesús le dijo, no solamente yo te recuerdo, yo quiero que vos estés conmigo. Vas a estar conmigo, no importa tu pasado, no importa lo que dijiste, lo que pensaste, lo que sentiste, lo que hiciste, yo te perdono y mi perdón es extendido y derramado como bendición en tu vida por mi gracia. El ladrón de la cruz buscaba solo por un reino a Jesús y Jesús le prometió paraíso. Y esta es la historia de un hombre y es mi historia. Yo en esta mañana quiero recordar a Jesús, mi Salvador. Quiero recordar a Jesús, mi Señor. Porque teniendo tantas cosas que decir de mí, se cayó. Y como cordero fue llevado al matadero. Y por su misericordia y su gracia soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. ¿Qué hay adentro de tu corazón? Al partir este pan, hay 3 niveles. El nivel mental, el nivel físico de comer pan, el nivel mental de pensar, pero el nivel espiritual de discernir. Gracias, Señor, porque lo hiciste